Bueno, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, eh, que hayan descansado, ¿sí? Nos queda la segunda mitad del año, vamos a tratar de que sea lo más linda posible, ¿sí? Esto lo que conlleva al trabajo práctico de hoy es reacciones químicas, ¿sí? Que va a ser el segundo laboratorio, ¿sí? Así que yo después les voy a mandar todo, pero bueno, segundo laboratorio en casa. Cabe destacar, obviamente, que el primero tuvo muy poco cumplimiento, que dicho sea de paso, después les voy a dejar las tareas extras a las personas que no lo pudieron hacer. Em, Así que bueno, vamos a manejarnos igual, ¿sí? Pero en este video lo que voy a enseñar es la teoría para poder explicar lo que vayan a hacer, ¿sí? Bien. Reacciones químicas. Tienen por qué la lapicera no mira. Reacciones químicas. Nosotros las vamos a volver a estudiar en tercero y mucho más detallado, ¿sí? Pero nosotros las vamos a ver con las cosas que nosotros vimos en este año, ¿sí? Las reacciones químicas vamos a decir que es un fenómeno químico. Y acá está lo primero que vimos en el año. No sé si se acuerdan, fenómeno químico. Bueno, ¿se acuerdan que en un fenómeno, yo no lo voy a volver a escribir porque está, si no se lo acuerdan, vuelvan a poner ahora en esta parte, pero un fenómeno químico, la materia cambia, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo tenía una hoja y la rompía a la mitad, la hoja no cambiaba, seguían siendo dos pedazos de hoja, ¿sí? Pero ahora si yo la hoja la prendía a fuego, ahí sí que se iba a convertir de hoja, se convirtió en ceniza, entonces la materia cambió, ¿sí? Eso era un fenómeno químico, ¿sí? Entonces una reacción química es un fenómeno químico, ¿sí? Bien, entonces lo que esperamos nosotros en una reacción química es que lo que tenemos al principio sea diferente a lo que tenemos en el final, ¿sí? Lo que tenemos en el principio le vamos a decir reactivos, ¿sí? Y lo que tenemos en el final va a ser producto. Por ejemplo, por darles un ejemplo para que puedan entender, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver más detallado el año que viene, pero por ejemplo, reactivo, hoja, vamos a poner alcohol. Y bueno, y eso lo mezclamos y con darle calor, con darle fuego, se convirtió todo en ceniza y en gases, dióxido de carbono, lo que fuera. Pero lo que tenía, o sea, con lo que empecé fue diferente a lo que me quedó, ¿sí? Em, por ejemplo, no sé, la hoja blanca con el alcohol transparente y líquido, bueno, y después solamente tengo cenizas, que es materia sólida, diferente composición, diferente textura, color, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces yo voy a decir, sumé reactivos, mezclé reactivos, junté reactivos, ¿sí? Los voy a simbolizar con A y B porque bueno, pero en este caso sería, no sé, papel más alcohol, ¿sí? Pero los pongo así con letras para que sea genérico. Esto es lo que mezclo, lo que junto, lo que fuera, ¿sí? A más B. Puede ser A más B más C, tres cosas, puede ser cuatro, cinco, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Cuando hago una torta. Vamos a pensar una torta casera, no la de cajita. Yo digo, bueno, pongo huevos, harina, leche, aceite. Digo, puse cuatro reactivos, ¿sí? Obviamente, seguramente llevan más, yo no sé cocinar, pero bueno, doy ese ejemplo. Eh, Tengo esos cuatro reactivos y sin embargo el producto fue una torta totalmente diferente a lo que se planteó acá, ¿sí? A lo que yo junté. Entonces ahí va una reacción química, ¿sí? Entonces, estos se van a llamar reactivos y del otro lado va a haber productos. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, cuatro, cinco, los que fuera, ¿sí? Pero sí o sí tiene que haber uno que sea, o sea, mezclé y se formó algo diferente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo digo, bueno, mezclo agua con sal, revuelvo. Se hace, está bien, se hace agua salada, pero la sal siguió siendo sal, el agua siguió siendo agua, o sea, ahí no hay reacción química, ¿sí? Em, Ahora va bien, vamos a empezar a entender un poquitito, ¿sí? Esto que yo acabo de escribir. Esto que yo acabo de escribir acá se llama ecuación química. Ecuación química. Y una ecuación química es una representación de las reacciones químicas. ¿Qué represento yo en una ecuación química? Los reactivos, o sea, lo que mezclo, y los productos, lo que me quedó. Esta flechita significa el antes y el después. O sea, antes de la flecha es los reactivos, después de la flecha son los productos. ¿Sí? Es una flecha, no es ni un igual ni un ni nada. ¿Sí? Bien.
Entonces yo ahora puedo empezar a decir, bueno, entonces las reacciones químicas son fenómenos químicos porque cambia la materia y se pueden representar, yo las puedo escribir y ver en una hoja mediante ecuaciones químicas, ¿sí? Lo que está antes de la flecha son los reactivos, lo que está después de la flecha son los productos. Y la flecha separa como el antes y el después. Bien, o sea, de los reactivos de los productos. Bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a empezar a plantear es cómo yo me doy cuenta que hay una reacción química. Porque bueno, ahora digo, bueno, ¿cómo puede ser que me dé cuenta entonces que hay una reacción química? Y esto va a ser, nosotros ya lo vimos, ¿sí? Así que ahora va a ser como más un repasito. ¿Se acuerdan que había tres formas de darme cuenta que hay una reacción química? La primera, ¿sí? Era un cambio de color. Si yo veo un cambio de color efectivo, listo, ya está. Eso es una reacción química. Si el papel es blanco y yo cuando lo quemo la ceniza queda gris, recontra cambia el color. Si la premezcla o el color de los huevos, de la leche, de la harina, de todo, es diferente al final de la torta, entonces ahí pasó algo también, ¿sí? Entonces el cambio de color evidencia una reacción química. Me cambió el color, hay reacción química, ¿sí? Lo otro que puede pasar es que aparezca un sólido. Yo esto no... Acuérdense que esto lo tenemos de la primera clase. Lo otro que puede pasar es que aparezca un sólido, que yo mezcle dos líquidos y al ratito vea que empiezan a caer todas piedritas en el fondo, ¿sí? Entonces, eso, digo, se formó un sólido, ¿sí? Y eso es evidencia de reacción química. Ahora después lo otro puede ser, con esto se van a acordar, efervescencia, ¿sí? Efervescencia. Que si ustedes se acuerdan, yo en la primera clase les dije, es esa espuma, ¿sí? Que se genera espontáneamente sin que yo haga otra cosa, ¿sí? Y acuérdense que vimos un montón de ejemplos que yo digo, bueno, si tengo una cortada y me echo agua oxigenada, se hace espuma sola apenas toque el agua oxigenada a la sangre. Si yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del Mentos, la Coca-Cola? Cuando la Mentos toca la coca, empieza a salir gaseosa sola, ¿sí? Perdón, espuma sola, ¿sí? Esa espuma natural se llama efervescencia, que no es la misma que la que se genera mediante una manipulación mecánica, por ejemplo, que yo lleve una gaseosa, una Coca-Cola en la mano y yo la vaya batiendo, la vaya batiendo, la vaya batiendo. Obviamente cuando abro va a saltar todo para cualquier lado, pero eso no fue porque hubo una reacción química, una efervescencia espontánea, sino fue porque de tanto batirla separé el gas del líquido y quedó todo apretado arriba y cuando abrí se escapó todo, ¿sí? Entonces no tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Así que de estas tres maneras yo me puedo dar cuenta que hay una reacción química. Puede ser que pasen las tres, puede ser que pasen dos, una sola, ¿sí? Pero lo importante es que si yo veo algo de esto, puedo asegurar que hay una reacción química. ¿Está bien? Entonces, para el trabajo práctico de esta semana es laboratorio, ¿sí? Obligatorio, y voy a ser un poquito más exigente, ¿sí? Con esto porque agradezco mucho los que cumplieron, ¿sí? Que es muchísimo más que los que no cumplieron, pero también vi en algunos de los que cumplieron que fue justo el ejemplo que di yo y muy poca teoría, muy poca demostración, como muy poco interés, fue como, bueno, cumple a último momento, entonces media pila, ¿sí? Porque nada, me pareció como, me defraudó un poquitito el actuar, siendo que ustedes estaban tan emocionados por los experimentos y bueno, no hubo mucha evolución, pero bueno, vamos a apostar por este, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace? Nosotros creo que lo copiamos, vamos a usar lo que copiamos en la hoja, ¿se acuerdan lo del repollo? Lo corto en cuadraditos, ¿sí? Eso lo copiamos el primer día de clase. Así que vamos a usar eso. Lo que les pido es por favor que tengan cuidado, que estén los padres, ¿sí? Lo que ahora vamos a hacer es, ustedes van a preparar un poquito de jugo de repollo y lo que tienen que hacer es tratar de grabar cuando ustedes al jugo de repollo le echen alguna sustancia, ¿sí? Le echen alguna sustancia y vean si cambia o no de color. Entonces, por ejemplo, no sé, que yo diga, bueno, al jugo de repollo, que después vamos a ver que se llama cianidina, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar, yo le voy a poner así, jugo de repollo. Al jugo de repollo yo le sumo y vamos a poner, qué sé yo, vinagre. ¿Sí? Anoto así mi reacción química, ¿sí? Jugo de repollo más vinagre, flechita. Y como no sé los productos que se forman, cómo se llama el compuesto, directamente le voy a poner reacciona o no reacciona. O sea, se cambia el color, le voy a poner reacciona.
Si no cambia el color, no reacciona. Si hay, por ejemplo, efervescencia, también le puedo decir reaccione. Si no, no reacciona. Nada más que reacciona o no reacciona, ¿sí? El tema que ustedes tienen que estar ahí detallando, ¿no? Por ejemplo, yo pondría color azul violeta. Azul violeta. Vinagre transparente. Y vamos a poner que reacciona. Reacciona color y se formó, no sé, tiro cualquiera, color, no sé, marrón. ¿Sí? Entonces ahí detallé, ¿sí? Y si no, puedo poner azul violeta más el vinagre transparente y acá si hubiera habido efervescencia pongo hubo efervescencia, ¿sí? Y listo. Este va a ser el TP, ¿sí? Así que les pido por favor que se pongan las pilas, está muy bueno y ojalá que puedan meter un montón de teoría, porque de vuelta vamos a hacer el videíto con los cachitos que estuvo genial. Muy feliz se pusieron todos, Ana, en la escuela porque por el video que habían hecho. Así que lo vamos a hacer de vuelta y vamos a abrir una sesión que se llame Ciencia en Casa, ¿sí? Así que bueno, un saludo grande y cualquier duda, obvio que me consulten, pero por favor cumplan y cumplan con ganas.